Buenos días, tardes y noches, dependiendo de a qué hora estén viendo esto. Sí, esto será relleno, debido a que el vídeo original fue un fracaso absoluto, pero no en el sentido de visitas o likes, sino porque YouTube sencillamente no me dejó subirlo por el copyright. En fin, no hay introducción, ¿por qué? ¿Por qué no? Así de simple. Sin nada más que agregar, demos inicio a esto. Tendremos que empezar a desmenuzar todo este asunto punto por punto, porque sé que esto va a generar una enorme polémica, principalmente porque, y aunque suene raro, sí que me han preguntado en más de una ocasión sobre por qué solo le doy al Sonic Base una categoría multisistema solar, algunos solo siendo preguntas, pero otros siendo alimañas que solo saben hablar, pero no tienen idea de dónde están parados realmente. La base principal de todo este argumento es el siguiente. Sonic Bases de nivel Multigalaxy, debido a que pudo batirse un duelo con Erazor, quien para ese momento, ya había cosechado la mitad del mundo de las noches árabes, el cual es un universo completo, y hay que considerar que Sonic estaba debilitado para ese momento debido a la maldición de Erazor, lo que le da mucho mérito al Erizó, poniéndolo en un nivel Multigalaxy. Vamos a desglosar todo esto por partes. Sí, es correcto que Sonic venció a Erazor aún con la mitad de su llama. ¿Qué problema tengo aquí? Bueno, previo a este enfrentamiento, Sonic y Shara se volvieron a encontrar con Erazor, el cual estaba invocando a un espíritu malvado, siendo este Ifrit, un espíritu que controla el fuego, y a palabras de Erazor, este dejará que el mismo espíritu consuma el resto de lo que queda de las noches árabes, justo después de dar su famosa declaración de haber terminado con la mitad del libro. Todo esto lo destacó debido a que Sonic se muestra incapaz de hacerle frente a este mismo ser, algo reconocido por la propia Shara, viéndose forzado a realizar un time stop para poder escapar, y así, tratar de buscar una alternativa para vencer a dicho monstruo. Al final, Sonic requirió de uno de los anillos mundiales para poder debilitar a Ifrit, quien, previo a su segundo encuentro, se declara que apenas estaba obteniendo el poder suficiente para quemar la totalidad del mundo, y pese a eso, Sonic necesitó debilitarlo usando el poder del Water Ring, y así, sí que vio factible enfrentarlo en un 1 a 1 de manera formal. Esto es particularmente raro, debido a que, si se supone que Sonic vence de manera fácil a un personaje que ya había consumido la mitad del mundo de cuentos, entonces lo mismo debería aplicarse para Ifrit, al este solo tener de objetivo consumir la otra mitad que Erazor aún no ha consumido, y sin embargo, Sonic no solo tuvo que buscar una alternativa para tener alguna oportunidad, sino que inicialmente ni siquiera podía dañarlo de verdad, pese a que aún en ese momento no había logrado alcanzar el poder suficiente para quemar el resto de las noches árabes. De hecho, esto se pone más especial debido a que, aun si queremos asumir que fue debido a lo débil que se sentía por el poder de la llama, sigue sin encajar, debido cronológicamente, Sonic primero se enfrenta a Ifrit, y luego se enfrenta a Erazor, con este último es donde se ve mucho más exhausto por el poder de la llama. Lógicamente, si Sonic no pudo hacer nada contra un Ifrit que apenas estaba obteniendo el poder suficiente para terminar el trabajo de Erazor sin tener la llama tan apagada, contra Erazor directamente no habría ni podido hacerle nada. ¿Ven a lo que voy? Esto realmente no cuaja para nada, al esta hazaña no tener continuidad en su propio juego debut, lo cual es cuanto menos extraño. Estoy queriendo decir que esto es un plot. No exactamente. En parte, una explicación como esa puede ser viable, al encajar con la definición de lo que es ser un outlier, un acontecimiento que contradice el scaling previo o cosas demostradas por el personaje de forma previa al evento. Pero, esa no es como tal la única explicación que veo plausible de esto. Verán, es sabido por todos que el mundo árabe es en sí mismo una realidad completa, compuesta por mundos de cuentos que son formadas por manuscritos que dan forma y masa a los mundos, formando diferentes historias. Pero, ¿exactamente qué tanto abarca cada mundo? Es decir, cada mundo es su propia historia, pero, ¿qué tanto abarca estas historias?
Bueno, cada nivel es en sí mismo un mundo de este libro, y en este se muestran estructuras como soles en el cielo, exceptuando lugares como el mundo donde está el templo de Erazor, que muestra una luna y un cielo estrellado en el cielo, mientras que el plano astral, que se encuentra en otro mundo y tiempo, poseen un espacio exterior y presumiblemente una vía láctea. Considerando que no se especifica qué tanto tiempo le toma a Erazor consumir los mundos de cuentos, sino que se explica que lo hace uno por uno y de manera progresiva, implicando que nada de esto lo hace de manera instantánea, siendo que la categoría multigalaxy implica la capacidad de destruir múltiples galaxias de un ataque. Más aparte, los mundos que Erazor cosecha no muestran estructuras exactamente grandes, sino que se limitan a contener soles y presumiblemente cielos estrellados y ciclos nocturnos. Todo esto ya propone que, en realidad, Erazor no cosecha los mundos de forma instantánea, sino que es un efecto progresivo, del cual no se especifica cuánto tiempo le toma, y en sí los mundos que cosecha máximo estiman estructuras cercanas a caracteres de múltiples sistemas solares, lo cual no hace más que dejar peor esta situación. Entonces, para resumir, Sonic previo a su enfrentamiento contra Erazor no podía ni veía factible hacer algo contra Ifrit, quien, para ese momento apenas estaba obteniendo el poder suficiente para lograr quemar el resto de las palabras del mundo de cuentos. En su enfrentamiento contra Ifrit, no muestra un cansancio o fatiga extrema por la maldición como si lo hizo contra el mismo Erazor, y pese a eso, en uno no veía factible tener un encuentro directo sin debilitarlo, y en otro sí que logró encararlo. Erazor no cosechó la mitad del mundo de cuentos de manera instantánea, sino que lo hizo de manera progresiva, cosechando mundo por mundo, los cuales tiran para tamaños de múltiples sistemas solares. Pero está bien, aún hay una manera de salvar toda esta situación. Pero Shara dice Sonic no puede enfrentarlo solo porque su llama le hacía pertenecer al espíritu de fuego, reconociendo que no puede combatir fuego con fuego, implicando que fue algo externo como tal, que Sonic no pudiera combatirlo de forma formal por la diferencia de poder. Y de todas maneras, la hazaña de Erazor aún puede encajar en la categoría multigaláctico, por haberlo hecho en un tiempo no tan largo. Sí, es cierto que todo eso pasa y se dice, así como también es correcto que el tiempo que él tomó, si bien no fue instantánea, no le tomó años o siglos. Pero, ¿eso implica que toda esta situación esté resuelta? No, puesto que aún falta revisar un tema. ¿Y cuál es? Simple. ¿Qué tan continuo es esta hazaña? Es decir, si se dan cuenta, cada vez que hablo de Sonic y menciono una hazaña del mismo, posteriormente menciono otras hazañas que le dan continuidad y coherencia a esa misma hazaña, para evidenciar que ese mérito no es aislado, sino que la propia obra demuestra que Sonic posee continuidad en su escala de poder. En este caso, ¿qué tan continuo es la hazaña de Erazor? Bueno, vamos a verlo. En Sonic Colors, se presentan unos alienígenas llamados Wisp. Unos seres que son descritos como baterías con una energía sumamente poderosa, al menos para ese momento de la historia. En esta historia, Eggman buscaba hacerse con el poder de estos seres, extrayéndoles su energía para aprovecharla en su rayo de control mental, y así, poder conquistar el mundo. En la recta final y una vez que Sonic y Tails le frenaron el plan a Eggman, el Doctor revela uno de sus mechas. El Nega Wisp Armor, un robot que aprovecha la energía de los Wisp, con la cual no solo Eggman se jactaba de ser invencible, sino que Tails duda de si Sonic pueda vencerlo por su propio medio, cosa que no fue un simple alardeo, sino que Sonic necesitó ayuda de los Wisp para poder darle el golpe definitivo y vencerlo por completo, implicando que, si bien Sonic podía combatir contra el mecha, no podía vencerlo por completo, necesitando de fuente externa para poder ganarle al completo.
Todo esto es destacable porque, con base a las menciones, se puede intuir que esta energía es superior a cosas previas a este momento, como el final Egg Blaster, que destruyó un cúmulo estelar, y el Babylon Garden, que puede generar la suficiente energía como para formar un agujero negro que consumió la dimensión digital de la bóveda del Babylon Garden y consumir el planeta. Si se dan cuenta, ambas cosas solo son de nivel sistema solar a múltiples sistemas solares, puesto que ni Eggman ni Tails tienen conocimiento de Erathor y de las noches árabes, haciendo que su punto de referencia se reduzca a cosas como el final Egg Blaster y el Babylon Garden, provocando que la potencia de Louis Parmore solo sea de un nivel multisolar system superior al promedio, y pese a eso, Sonic solo podía pelear en igualdad con este último, pero no podía derrotarlo al completo. Esto es cuanto menos curioso. Un supuesto multigalaxy no solo apenas y puede pelear en igualdad contra un multisolar system, sino que ni siquiera puede derrotarlo definitivamente por su cuenta. Esto ya hace que meta en tela de juicio el nivel multigalaxy que tanto se le suele atribuir a Sonic Base, aun si la mayoría de los que hacen eso son solo salames que son copia de la copia y realmente no ven los problemas que implican darle ese nivel a Sonic Base. Pero, ¿saben algo? Que aún con esto se puede argumentar que es solo un caso aislado, no afectando el escalado previo de Sonic. El problema, que no solo aquí hay una contradicción en el nivel Galaxy de Sonic Base, sino que aún falta otro más que debemos revisar. En Sonic Forces, se presenta el Ruby Fantasma, un artefacto que Eggman buscaba usar como arma para conquistar el mundo, reconociéndolo como su arma definitiva. Este objeto demostró potenciar lo suficiente a Infinite como para lograr humillar por completo a un Sonic inicial, pero en la recta final, cuando Infinite finalmente es vencido por Sonic y el novato, se revela que Eggman aún tenía un as bajo la manga. El Mega Teater Robot, que usaba el poder del Ruby Fantasma original, puesto que Infinite solo tenía un prototipo que lograba replicar de manera más estable el poder del Ruby real, aunque necesitaba de una fuente de energía para funcionar. Con este mecha, Eggman reconoce que había superado a Infinite, asegurando que podría acabar con el elenco principal y seguir con su plan de dominación mundial con el Ruby Fantasma overclockeado. En la recta final, el Mega Teater Robot se separa en otro mecha, escapando al espacio nulo. Un mundo sellado de todas las realidades, donde habita la nada absoluta y es descrita de tamaño infinito en 2 medios, siendo su escape a este lugar reconocido por la enciclopedia, la cual, posterior remodela para formar un espacio cósmico repleto de estrellas, y pese a esto, Sonic sí que necesitó del novato y de su versión pasada para lograr frenar al nuevo mecha. Esto es cuanto menos curioso, pues esta hazaña solo es de nivel multisistema solar, al este espacio desaparecer al mismo tiempo que el robot es destruido, lo que implica que este mecha sostiene la existencia de este espacio estrellado. Todo esto es destacable debido a que, aun si esta hazaña es solo de carácter multisolar system, Sonic necesitó de la ayuda de su versión pasada y del avatar para siquiera encararlo y derrotarlo definitivamente. Qué curioso, ya van 2 veces el supuesto multigalaxy necesita de ayuda externa para enfrentar personajes cuyas mejores hazañas solo son de categoría multisistema solar, lo que me hace poner aún más en tela de juicio el supuesto nivel multigalaxy del erizo. Esta vez sí que no veo forma de excusar esto, ya que realmente no hay manera en la cual se pueda hacerlo, lo que ya nos hace ver los problemas que implican darle una categoría tan alta como el nivel multigalaxia a Sonic Base. Pese a esto, aún no hemos terminado, pues aún nos falta una última hazaña que debemos revisar. En Sonic Dream Team, la premisa se basa en Eggman tratando de usar una reliquia antigua para conquistar el mundo.
El Reverie, un objeto con forma de atrapasueños que hace real los sueños de quienes lo obtienen, con la condición de que estos sean de corazón puro y buenas intenciones, cosa que Eggman trató de tapar, usando a Crean como un filtro para sus malos sueños. Sin embargo, la guardiana de este mundo onírico, Ariem, logró neutralizar el intento de Eggman por tomar control del Reverie, y en su lugar, lo encerró en un Dreamscape / mundo onírico. Pese a que se explica que los candados fueron puestos por Eggman, se aclara que solo tuvo un control pasivo del mundo onírico, que posteriormente fue impedido por Ariem, la cual es la que realmente puede controlar todo el Reverie, con el Doctor viéndose incapaz de sacar todo el potencial de Ariem, al esta no cooperar para hacerlo, aunque eventualmente la obligaría. Es decir, Eggman como tal no obtuvo control total de este mundo onírico, sino que solo tuvo un control pasivo que fue rápidamente neutralizado por Ariem, la cual lo encerró en su propio sueño para evitar que cumpla con su ambición, que era forzar la aparición de Eggman Land en el mundo real. Sin embargo, hacer esto hizo que la guardiana se separe del núcleo del poder, que se terminó encerrando dentro de la pesadilla de Eggman, perdiendo su poder en el proceso. La pesadilla donde estaba era el Dreamscape donde Eggman quedó encerrado, siendo un mundo onírico donde tenía el control absoluto de todo, y con este poder, logró poner contra las cuerdas al elenco principal, a tal grado que los personajes optaron por una treta alternativa. Lleva a Ariem al núcleo para que recupere poder, y así, sacar a Eggman del Reverie junto con el poder que había adquirido. Esto es especialmente destacable, y que implica que no solo Ariem, sino que el propio Eggman superen al elenco principal, incluyendo a Sonic, pese a que Eggman solo tenía control de ese mundo onírico, el cual, lo máximo que estima son estructuras como un cielo con estrellas y una luna en el fondo, lo que sigue siendo algo de carácter multisistema solar. Qué raro, es la tercera vez que veo a un supuesto multigalaxy tener problemas o directamente verse incapaz de enfrentar a alguien que solo alcanza niveles sistemas solares. No, antes de que alguien lo mencione, Eggman no podría ser de una categoría más alta solo por ese control parcial del Reverie, pues este mismo no podía hacer nada fuera del sueño donde lo encerró Ariem, más allá de bloquear accesos que se podían romper con el poder de Ariem, o mandar algún que otro mecha, siendo su control inicial uno bastante pasivo que no duró mucho. Supongo que ahora entienden cuál es mi problema con validarle la categoría Galaxia Sonic Base. Aun si le validamos la hazaña de Erathor e ignorar todo lo previo a eso, esta hazaña no tiene nada de continuidad, lo que dificulta aún más validarle categorías superiores a lo Multisolar System. ¿Qué propongo entonces? Simple, Erathor lo que realmente hacía era un axe de quemado de la trama, cosa que le da coherencia a las hazañas posteriores a su feat de ser vencido por Sonic, así como tiene sentido que requiera de los anillos mundiales para poder hacerse con el control absoluto de todo el mundo árabe y reescribir sus historias y la realidad a su imagen y semejanza. Con todo esto, y espero que lo entiendan, porque créanme que yo soy la primera en no querer nerfear, entre muchas comillas, a Sonic, pero para mí, Sonic Base solo es un personaje de categoría Multisolar System, tal vez con un por 2 a la línea base de ese nivel.